Caracas. Para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Baruta Minuto a Minuto, programa mixto, informativo y de opinión transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de José Molina. Sintonía 1420 AM presenta Baruta Minuto a Minuto. Es un programa conducido por el concejal Héctor Urguelles y Rina Hernández, que muestran una ventana a la participación ciudadana, incentivando al ciudadano baruteño a que sume esfuerzos para mejorar la calidad de vida del municipio. Como siempre, Baruta Minuto a Minuto. Hoy traemos, por supuesto, información de interés a nivel nacional. Tenemos un invitado especialísimo. Hoy nuestro concejal Héctor Urguelles no estará con nosotros, aunque va a estar monitoreando el programa, porque está, como siempre, trabajando por la comunidad. Hoy estaremos nuestra
gente, pues ya el equipo de Radio Sintonía, en la presidencia la doctora Ana Mireya Obregón, en la producción general del espacio y de la estación Toti López Pocaterra, en la magia del control el Mago Martínez, en la asistencia de producción y en la conducción del espacio estará Charo Pérez, esta servidora Rina Hernández, y hoy como siempre les digo, tenemos invitados de lujo. Tendremos hoy a nuestro amigo el doctor Gonzalo Iñot, que va a estar hablando sobre derechos humanos, sobre toda esta situación país, y en este acto electoral que se nos avecina el día domingo, donde tenemos mucha información, Charo. Se nos movieron algunos éxitos, están cambiando, nos están mandando hacia el cerro, ¿por qué será? Pero bueno, yo creo que el talante democrático del país, el respeto a la libertad siempre se hace presente, y yo creo que va a haber bastante motivación de parte de todos los venezolanos decentes en este país. Bueno, sin mucho preámbulo, yo quiero pues hablar de nuestro invitado el día de hoy, muy conocido obviamente por todos, por toda esta situación país, presos políticos, y siempre en defensa de todos los derechos de los venezolanos. Del escritorio jurídico Iñot Romero y Asociados, es perteneciente al Foro Penal Venezolano, y obviamente ha tenido un papel protagónico toda esa cantidad de personas maravillosas que han estado peleando por los derechos. Él es especialista en ciencias penales y criminalísticas de la UCAP, especialista en ciencias penales, como les dije, y fundador de este escritorio, donde ha coordinado, por supuesto, el área penal y criminológica de esta situación, pues, que nos está afectando constantemente. Profesor del Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios, cátedra de victimología, profesor de posgrado de Ciencias Penales y Criminológicas, profesor de pregrado de Derecho de la Cátedra Penal de la UCB, y por supuesto ha estado haciendo diplomados de Justicia Penal Internacional de la Universidad Metropolitana. Y por allí me voy, podría estar, bueno, todo el programa hablando de toda la cantidad de cosas que has hecho. Gonzalo, bienvenido. Gracias, a Vareta Minuto. Un placer estar con ustedes acá. Bueno, ya estamos aquí pues con muchísimas ganas. Primero que nada te quiero preguntar por qué Gonzalo Iñot se mantiene en Venezuela. Mira, yo siempre he pensado que uno tiene que luchar por su hogar, uno tiene que luchar por la tierra que lo vio nacer, y que el mejor legado que uno puede dejarle a sus hijos es el del amor por su país, el del amor por su terruño, por su casa, por su hogar. De manera tal que yo creo, además, que este es un país que vale la pena. Yo lo vivo todos los días. Es verdad que estamos viviendo una situación bien delicada, en la que hay una pérdida de valores muy importante, pero también en esas oscuridades uno ve de pronto destellos de luz, destellos de personas que sin pedirte nada a cambio te tienden una mano cuando más lo necesitas, no solo a uno, a la gente que también está en este momento pasando muchas necesidades, y son esos destellos los que te hacen ver que en este país todavía queda una reserva moral, una reserva ciudadana importantísima que hay que preservar, que hay que cuidar, y por eso es que yo me quedo aquí. Además, este es el país en el que yo nací, en el que yo crecí, es el país en el que yo quiero que mis hijos crezcan, se desarrollen, el país que yo quiero que mis hijos amen, y por eso es que estamos aquí, por eso nos quedamos aquí. ¿Cuántos hijos tiene Gonzalo? Yo tengo dos, tengo una niña de 10 años y un bebé que ahorita tiene 1 año y 4 meses, va a cumplir 1 año y 5 meses. Bueno, por ellos entonces la lucha es mucho más fuerte. Así es. Porque ellos son una generación de relevo. Y nosotros queremos, por lo menos las personas que nos quedamos en Venezuela, que ellos crezcan en una Venezuela distinta. La Venezuela que nosotros vivimos y de la cual nos dio muchísima oportunidad de progresar, de trabajar y de crecer. Y yo quiero que mis hijos, o en este caso mi hijo Gael Andrés, tenga una Venezuela distinta a la que lamentablemente tenemos en este momento, sumida en una cantidad de carencias. Hoy escuchaba la palabra carencia y te lo juro que me molestaba mucho esa palabra. Carencia de medicinas, carencia de productos de primera necesidad, que ya son un lujazo, porque aunque hagas colas no los consigues. Y por supuesto una carencia de respeto a los derechos humanos, que en este caso a ti nos llega directamente. Automáticamente. ¿Cómo está en este caso el respeto a los derechos humanos? Tenemos cantidad de presos, todavía estudiantes, y personas simplemente que como no están de acuerdo y dijeron que no están de acuerdo con un gobierno, pues simplemente están presos. ¿Cómo está en este momento? Bueno, la situación en general de los derechos humanos en Venezuela nunca había estado peor. En toda nuestra historia
no habíamos tenido... ¿En cuánto tiempo se puso peor? ¿En cuánto tiempo? Mira, desde básicamente, o sea, hay que analizar las cosas en perspectiva. En Venezuela nunca nos hemos caracterizado, por lo menos en nuestra historia republicana, de ser muy respetuosos de los derechos humanos. Pero había ciertos límites que básicamente no se traspasaban, ¿no? Yo considero que la peor crisis de derechos humanos que ha tenido en Venezuela lugar comenzó en 1998, cuando desde el poder Hugo Chávez Frías empezó a instrumentalizar todo lo que era el sistema de justicia para que no cumpliera las funciones que se suponía que debían cumplir. ¿Qué debe hacer un sistema de justicia? ¿Qué debe hacer un tribunal? Bueno, velar para que haya seguridad jurídica, velar para que quien comete un delito sea formalmente declarado responsable de un delito y para que quien es inocente pues sea absuelto de toda responsabilidad. Para eso es que sirven los tribunales, básicamente, ¿no? Para trazar bien la línea entre lo que está prohibido y lo que está permitido. Cuando llega Hugo Chávez al poder, esa línea entre lo que está prohibido y lo que está permitido se vuelve difusa. ¿Por qué? Porque se comienza a utilizar a los cuerpos de seguridad, a la fiscalía y a los tribunales para cumplir funciones que no les corresponde cumplir, para cumplir la función de servir como armas de intolerancia, como armas del poder para controlar a la ciudadanía. Y allí en ese momento empezó un sistema generalizado de persecución contra las personas que de alguna manera alzaban su voz contra el gobierno, que desencadenó en unas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Pero no solamente nos quedamos allí, también, por ejemplo, desde el punto de vista penitenciario, el poder comenzó a hacer experimentos rarísimos con las cárceles en Venezuela. Yo que vengo de una escuela de criminología y de ciencias penales en la cual el penitenciarismo se respetaba mucho. El monstruo, como sí, además yo di clases en el IUNEP, que era el Instituto Universitario de Estudios Penitenciarios, dirigido en aquel momento por el doctor Gómez Grillo, y se manejaba muy bien el tema del penitenciarismo. Cuando tú empiezas a ver qué era lo que empezó a hacer el gobierno con la eso, política, en este caso administración a nivel penitenciario, porque de alguna manera el gobierno comprendió primero que era absolutamente ineficiente en el manejo de lo que es la política criminal, así se le llama. La política criminal es la forma en la que un gobierno lidia con el fenómeno de la delincuencia. Primero comprendió eso, entonces empezó a hacer experimentos a lo loco. Y en segundo lugar también comprendió que la delincuencia podía ser utilizada como una herramienta de control social. Es decir, en la medida en que tú tengas a las personas pendientes de no ser atracadas, de no ser asaltadas, de no ser asesinadas, la tienes distraída de los temas de la otra delincuencia que se representa en quienes están en el poder. Entonces el poder jugó con eso y sigue jugando con eso, con el control social a través de la génesis de impunidad en materia delincuencial, ¿no? Esto es muy grave, ¿no? Cuando tú revisas, por ejemplo, las cifras oficiales, te das cuenta de que estamos hablando de cifras que te da la Fiscalía, que te da el CNCPC cuando te las dan, ¿no? Que te dan los mismos tribunales. Que son oficiales por lo general, en este momento no hay nada oficial, pero son cifras que vienen de ahí. Tú te das cuenta, por ejemplo, de que hasta el año pasado, de cada 100 homicidios en Venezuela, solamente se castigaban 3. Es decir, de cada 100 asesinatos solamente se condenaba a 3 grupos de personas o personas responsables de asesinato. ¿Cuál es el mensaje que tú le estás mandando con esto a la delincuencia? Bueno, que se delincuente en negocio, porque hay un 97% de posibilidades de que tú salgas absuelto y a ti no te investiguen si cometes un delito. Esto es gravísimo. Preparándote para hacer una empresa exactamente. Mejor. Entonces, todo esto desencadena una crisis gravísima de derechos humanos, te decía, que tiene que ver con el uso del sistema de justicia como arma de intolerancia, que es lo que manejamos nosotros en el Foro Penal, tiene que ver con la inseguridad como herramienta de control social que se les desborda, porque ese es un grifo que una vez que lo abres no lo puedes volver a cerrar. Ese experimento de utilizar criminales para controlar socialmente al pueblo no es nuevo, y dejar los derechos humanos, ese experimento no funciona en ninguna parte, pero aquí lo aplicaron. A nivel penitenciario tenemos las peores cárceles de toda Latinoamérica, francamente depósitos de carne humana, eso es lo que son. No son instituciones de ocio y de crimen, exactamente, para seguir desde la cárcel comandando todas las bandas criminales. Y ahí tenemos además a toda esta crisis hay que sumarle lo que en unos foros se ha denominado, incluso se está proponiendo para que sea incluido como catálogo o dentro del catálogo de crímenes de lesa humanidad, que es lo que se denomina el democidio. El democidio es el asesinato o la limitación sistemática y generalizada de un pueblo en general. ¿Cómo lo limita? Bueno, sin comida, sin medicinas,
haciendo cola todavía, etcétera. Es decir, cuando empiezas a darte cuenta de que la negligencia, la ineficiencia del Estado causa la muerte de miles de personas al año, eso está empezando a ser considerado ya como incluso una forma de criminalidad internacional. Repíteme la palabra. Se llama democidio. Sí, todavía no está considerado, pero ya está ahí. Pero entonces, ya está allí. Tú te das cuenta de que en Venezuela hay un democidio. Cuando tú, leía yo esta mañana, te comentaba ahorita antes de que saliéramos al aire, cuando tú revisas lo que te dice la Sociedad Anticancerosa, el año pasado, solamente el año pasado, murieron 25.000 personas, pacientes de cáncer porque no tenían medicina, eso es un democidio. Y estamos de hecho en el mes de lo que es el cáncer de mama y tenemos unas cifras gravísimas donde nadie prácticamente consigue los remedios para las quimios, para las radios, y simplemente son mujeres que no van a estar el año que viene quizás, o no van a estar para diciembre, porque simplemente no se pueden hacer los tratamientos. Los niños que han muerto por desnutrición, los niños que han muerto por falta de medicinas, los niños que han muerto por inseguridad, porque por ejemplo en las clínicas que no están cumpliendo, porque no pueden tenerlo en las clínicas, en los hospitales, los estándares básicos de salubridad, se mueren los niños. Sí, cuando tú ves eso, tú dices, aquí está pasando algo que va mucho más allá de que el gobierno, lo cual ya es bastante grave, meta presos a los disidentes. No, aquí hay una crisis severísima de derechos humanos que ha afectado todas las áreas de nuestro desempeño, todas las áreas de nuestro desarrollo, todas las áreas de nuestro comportamiento como ciudadanos. Y eso es responsabilidad directa y exclusiva del gobierno, del Estado, porque el gobierno es el que tiene, por la Constitución que está vigente, la obligación de velar para que esas condiciones mínimas de supervivencia las tengamos todos y todos tengamos acceso a ellas. Bueno, cuando son las 11:15 estamos con Baruta minuto a minuto y tenemos a Charo que nos va a comentar. Hola, Charo. Hola, buenos días, gracias doctor. Charo, está trasnochada. Gracias, no, siempre a la orden. Trabajando, nuestra TV nos tiene trasnochado, pero bueno, vamos a lo nuestro. Doctor, ¿nos podrías dar un balance sobre la actitud del gobierno en cuanto a las detenciones y las liberaciones de algunos presos políticos de este año? Mira, vamos a contextualizar las cosas. Nosotros llevamos un registro detallado de lo que ha sido la represión, el uso del sistema de justicia y de la fuerza, particularmente de los arrestos por motivos políticos, cada vez que se ha producido una circunstancia, una situación de trascendencia nacional que ha generado protesta. Nosotros estamos en esto, es importante que la gente lo recuerde desde el año 2000, 2002. Cuando empezamos a trabajar en estos temas. Pero ahorita el registro que estamos llevando, que es el que ha generado quizás más ruido a nivel internacional, es el de todo lo que ha venido pasando desde enero de 2014 hasta acá. Es decir, no nos estamos limitando solo a las protestas de 2017, que fueron verdaderamente significativas en cuanto a la situación, en cuanto a lo que pasó desde el punto de vista de represión, sino estamos haciendo un alcance total desde 2014 hasta ahora. ¿Por qué? Porque es verdad que con el gobierno de Hugo Chávez Frías había represión, había intolerancia, había el uso del sistema de justicia como un arma, pero no se había llegado nunca al extremo al que hemos llegado ahorita. Entonces, fíjate, solo este año, desde el 1 de abril, que es cuando comenzaron formalmente las protestas. Exacto, que fue como aquí dice la segunda camada de toda esta protesta de este año, multitudinaria. Hasta el 10 de octubre se han producido 5.387 arrestos por motivos políticos. Es decir, 5.300 personas han sido llevadas a la cárcel. ¿Cárceles comunes o militares? Ya vamos a hacer esa distinción. Presos por hacer lo que la Constitución les permite hacer, que es protestar, hacer quejas o plantear quejas contra el gobierno, o sencillamente por participar en manifestaciones, o en los peores casos, por pasar por el lugar equivocado en el momento equivocado, que también hay mucho de eso, ¿no? Yo recuerdo que incluso algunos de los muchachos que nosotros asistimos nos decían, mira, lo que pasa es que a mí me detuvieron indigentes, por ejemplo, a mí me detuvieron porque el tipo que me detuvo dijo que tenía que llenar una cuota, que le habían ordenado llenar una cuota de arrestos, entonces yo estaba mal parado y me llevaron. Esas cosas pasan en el país, ¿no? Entonces tenemos 5.387 arrestos. De esas personas, de este bloque, quedan todavía 486 detenidos. ¿Todos son presos políticos? No formalmente, porque estos 486 tenemos 419 que sí son presos políticos, y el resto, ¿por qué no está libre? Bueno, porque los tribunales les dio por
imponer para dar la libertad a los muchachos requisitos que nadie les había pedido, entre ellos, por ejemplo, la consignación de unos fiadores. Entonces tenemos un bloque importante de muchachos que no es que sean presos políticos, siguen privados de libertad, pero no son presos políticos, pues no tienen una orden de privación de libertad, pero siguen detenidos. ¿Por qué? Porque el tribunal le da largas a darles la libertad pidiéndole unos fiadores que nadie les solicitó, ¿no? Tú me preguntabas sobre los civiles y los militares. En todo este bloque, 751 civiles. Esto es gravísimo. Yo siempre que hablo de este tema, y cuando lo hago así públicamente, le pido a los oyentes que lean la Constitución solamente, artículo 261 de nuestra Carta Magna. 751 civiles fueron llevados a la jurisdicción militar. 751 alegando que civiles, bueno, que habían cometido delitos militares. Esto es absurdo, porque la jurisdicción militar está reservada única y exclusivamente a los militares activos que cometan delitos de naturaleza militar. Es decir, ni siquiera cuando un militar activo comete un delito común va a la jurisdicción militar. Es decir, va solo el militar que comete delitos de naturaleza militar. Como digo yo, Gonzalo, el mundo al revés. El mundo al revés completamente. Y fíjate que en estos tribunales, 227 de estas personas que fueron llevadas allá están formalmente privadas de libertad. Es decir, fueron decretadas su privación de libertad por un tribunal militar siendo civiles. Esto es algo que incluso, así tú seas de la izquierda más radical, tú tienes que repudiar. ¿Por qué? Porque si algo ha caracterizado a los totalitarismos, sean de izquierda o de derecha, en el mundo entero, es esto de utilizar la justicia militar para enjuiciar civiles y para enjuiciar civiles. ¿Cuándo empezó a pasar todo esto? Fíjate, Lina, esto es muy interesante. En la primera parte de lo que fue la represión de las protestas estaba todavía en funciones la fiscal Luisa Ortega Díaz. La fiscal Luisa Ortega Díaz de la noche a la mañana dio un cambio de posición, en el cual, si bien no dejó de ser persecutora, comenzó a hacer su trabajo de una manera mucho más objetiva, mucho menos agresiva. Yo reitero y repito, no es que de la noche a la mañana se volvió buena, porque no es así. Es decir, antes de abril de este año teníamos 117 presos políticos que eran de ella. Exactamente. ¿Okay? ¿No? Y siguen allí y son de ella. Entonces, eso no lo podemos olvidar. Pero bueno, ella cambió su posición y empezó a dejar de ser tan agresiva en las audiencias. Esto empezó a desencadenar que, es verdad, los cuerpos policiales y la Guardia Nacional detenían a muchísima gente en las manifestaciones, pero luego la Fiscalía o no los acusaba o les pedía la libertad y los iba a liberar. Al gobierno no le gustó la gracia. Y como al gobierno no le gustó la gracia, le pasó factura a la fiscal, la sacó de juego y empezó a decirle y empezó a utilizar a la justicia militar para enjuiciar civiles. ¿Por qué? Porque la justicia militar es mucho más sumisa, es mucho más fácil de manejar para el poder que la justicia ordinaria que estaba en ese momento en manos de la Fiscalía General. Fíjate, desde el 1 de enero, ¿te acuerdas que te decía que estábamos haciendo un recuento total? Escuchen estos números, porque es que son aterradores. Sí, porque es que la gente como que a veces no se da cuenta, como estamos inmersos en la pesadilla, no se da cuenta de lo que estamos viviendo. Y el problema del venezolano es que a veces tiene como mala memoria. ¿Y sabes por qué? Porque las noticias van arropando con... Sí, todos los días pasa algo nuevo, ¿no? Entonces, fíjate, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 10 de octubre de 2017 se han producido 11.932 arrestos por motivos políticos. Tenemos un acumulado de 1.268 presos políticos, de los cuales gracias a Dios se ha liberado ¿Cuántos aproximadamente? 700 y pico, porque nos quedan 419. Sino con y a eso voy. Y al día de hoy tenemos 7.040 personas bajo medidas cautelares. Es decir, en proceso penal, criminalizados, con esa hacha en el cuello. O sea, tu vida simplemente ahora depende, porque ahora te tienes que presentar y tienes manchado. Y en cualquier momento te pueden volver a meter preso, porque cuando el tribunal decida que tú incumpliste las condiciones que te impuso, pues ir preso. Son 7.040 personas. Suma 7.040 personas más 419 presos políticos, tienes casi 8.000 personas sometidas a procesos penales injustos. Esas son cifras aterradoras. Eso es algo que no había pasado. Eso se llama crimen de lesa humanidad. Eso es un crimen de lesa humanidad, el crimen de encarcelación arbitraria como parte de la persecución por motivos políticos. Eso no había pasado en ningún momento en nuestra historia republicana, ni siquiera con Gómez, ni siquiera con Pérez Jiménez. De esos presos políticos, ¿cuánto dijo usted la cifra? 419 al día de hoy. Perfecto.
de esos 419 presos políticos que aún están detenidos, ¿cuántos siguen detenidos desde el 2014 y por qué no se les ha realizado un juicio justo? 117 es lo que teníamos previsto al 2014, al inicio de las protestas de 2014. Y eso ha subido. Y entiendan, es muy difícil explicar la irracionalidad, es muy difícil explicar el abuso. En estos casos, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú revisas, por ejemplo, el porcentaje de quienes están procesados y quienes están condenados, tú te das cuenta de que solo el 5% de esos casos están condenados. Lo que quiere decir que el otro 95% son puros procesados. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué la justicia entonces no avanza? Porque al poder no le interesa utilizar estos procesos penales como herramientas para determinar la verdad o para castigar. Al poder le interesa utilizar estos procesos como castigos en sí mismos. Yo tengo muchachos, para que lo sepan, que yo defiendo, del año 2007, hace 10 años, de las protestas de 2007, que todavía están sometidos a procesos penales. Ni siquiera les han dado... Y eso sigue y sigue y sigue y sigue y se mantiene. ¿Por qué? Porque el proceso, ¿qué dice la ley con respecto al proceso penal? El artículo 13 del COP, que debe servir para determinar la verdad de los hechos por las vías jurídicas y para determinar si una persona es responsable o no de un delito. Esa es la función del proceso penal. Cuando tú agarras esa función y la desnaturalizas Te lo llevas a la práctica, y conviertes el proceso penal en un castigo en sí mismo. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Carlos Pérez. Carlos Pérez fue detenido el 8 de mayo de 2014 en el famoso campamento Penuda, aquí cerquita, con 121 personas. Nosotros logramos ya la libertad de 120, nos falta Carlos. ¿Y qué alegan? Nada, no hay manera de que salga Carlos, no tiene juicio, el juicio fue suspendido el año pasado porque se demoraba continuamente, entonces tuvo que ser suspendido. A los que estaban detenidos con él los liberaron el 31 de diciembre de 2016, quedó él solo, nadie sabe por qué, o sea, los liberaron a los 5 que quedaron, los liberaron a todos menos a él. Y Carlos Pérez sigue, ya tiene más de 3 años detenido preventivamente. ¿A qué edad fue preso Carlos Pérez? Carlos Pérez, bueno, ¿a qué edad? Ajá, ¿qué edad? Carlos debe tener unos 50 años, más o menos. Carlos debe tener unos 50 años más o menos, y su situación es bien delicada porque no tiene juicio, no tiene proceso, no tiene nada. ¿Y cómo está su salud? Está delicado, sufre de crisis hipertensivas severas, como por ejemplo Alfredo Ramos también, tiene unas crisis hipertensivas severas. Tenemos el caso de Carlos Grafe también, que tiene unas afecciones renales gravísimas. Tenemos 56 presos políticos que en este momento tienen situaciones delicadas y comprometidas de salud, y no hay manera de que el poder cumpla con su obligación de resguardar su salud. ¿Por qué? Porque la idea es tenerlos allí para convertir ese proceso en un castigo. Es decir, ya el castigo no es ni siquiera tu sentencia. Ya el castigo no es, no, te condené a tantos años. No, el castigo es que te mantengo ahí, bueno, eternamente privado de su mi otra libertad. Pregunta. ¿Cree usted que el gobierno ha utilizado a los presos políticos como ficha de negociación para mantenerse en el poder? El gobierno y la oposición, y algún sector de la oposición, Así sí. es. Y nosotros hemos denunciado esto continuamente porque hay temas en los cuales, mira, el diálogo y la negociación siempre son necesarios, particularmente en los escenarios políticos. Uno no puede negarse a que las cosas se resuelvan a través de diálogos y de negociaciones. El problema es cómo se negocia y cómo se... El problema es cómo se negocia, el problema es quién negocia y el problema es qué negocias. Importante. Hay cosas que son innegociables. Tú no puedes poner sobre una mesa. Sí, tú no puedes poner sobre una mesa la tragedia de todos y cada uno de los presos políticos como un valor de cambio en el cual tú vas a decidir qué concedes a cambio de la libertad de tales o cuales. Nosotros estamos llevando un registro sobre eso y es impresionante, y te lo digo sin querer desmerecer a nadie, porque quizás quienes están participando en estas iniciativas lo están haciendo con buena intención. Cada vez que se habla de diálogo sube el número de presos políticos. Es impresionante. ¿Por qué? Porque el gobierno entiende que eso es un capital que él tiene para ponerlo sobre la mesa y negociarlo. Y lamentablemente hay un sector de la oposición que vas a negociar. Sí, o sea, yo te libero a esto, pero entonces tú me das esto. Y así no se puede tratar a un ser humano. Un ser humano no es Estamos hablando exactamente de venezolanos. Estás hablando de personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es dejarlos en libertad a todos, pero además dejarlos en libertad no con estas libertades chucutas que está concediendo. Que sean liberados realmente. Sí, exactamente. Por eso nosotros desde 2007 hemos propuesto ya, yo creo que son 7 o 8 veces, ante diferentes instancias, la ley de amnistía, que acabe con toda la persecución política por todos
los motivos, se logró que la Asamblea Nacional promulgara una amnistía que no era la que nosotros... ¿Cuántas amnistías o cuántas han solicitado ya? Nosotros, 7 u 8. Desde 2007 estamos en eso. Se logró que en 2016 se decretase una amnistía que no era la que nosotros propusimos y que tenía algunos efectos importantes. Pero bueno, que al final del día era una amnistía, ¿no? Pero es importante que esté allí. Sí, es importante que esté allí. Y fíjate, y ahora la Comisión de la Verdad de la Constituyente está promoviendo una amnistía, que nadie sabe en qué términos va a ser, ¿no? Lo cual es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si tú aceptas esa, porque te ponen 3 y 2. Porque por un lado está la desesperación del preso que te dice, yo acepto cualquier cosa que me dé para salir. Pero por otro lado está el hecho de que si tú aceptas una amnistía declarada o decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, tú le estás reconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente legitimidad y le estás reconociendo a la Asamblea Nacional Constituyente que tiene potestad para emitir leyes. Y entonces, ¿a quién estás matando? A la Asamblea Nacional. Es así, le estás quitando. De hecho, la tenía aquí ya para hacerle la pregunta. ¿Qué pensaba usted sobre la ley de amnistía para los presos políticos propuesta por la Asamblea Nacional Constituyente la semana pasada? Muy delicada, muy delicada. Primero porque nadie conoce el contenido de esa ley. Segundo porque en todo caso es una iniciativa que solo ha sido discutida por uno de los sectores. Por uno de la Asamblea Nacional Constituyente. Nadie sabe qué se va a proponer allí ni en qué términos. En tercer lugar, de la información que nosotros tenemos de los presos políticos que ya han entrevistado, lo que se ha dicho es que les están exigiendo que reconozcan que cometieron delitos para ser favorecidos. Es la única manera de comenzar. Eso es lo que ellos están proponiendo, que no debería ser así. Eso se llama chantaje. Eso es un chantaje, sí. Y además es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque si, ponte tú, Iván Simonovic, para aceptar la amnistía tiene que reconocer que él cometió un delito, ¿eso qué quiere decir? Que nunca fue inocente, que nunca fue un preso político. Y entonces el gobierno se lava la cara. Eso es inaceptable, ¿no? Por supuesto, la decisión es personal. Cada preso político, cada exiliado, cada perseguido tendrá que evaluar con responsabilidad qué decide, pero yo creo que este remedio a la larga puede ser peor que la enfermedad. Estamos hablando con Gonzalo Imiot del Foro Penal y yo le voy a dejar una pregunta al aire. Nosotros como venezolanos, como madres, muchísimas personas salieron a partir del 2 de abril a simplemente decir que no están de acuerdo con un gobierno, como en este caso de Nicolás Maduro. Cuando meten preso, se llevan a diferentes chicos, por lo general muy jóvenes, a las cárceles venezolanas, sean por jurisdicciones naturales, militares. ¿Qué se hace cuando alguien va preso? Es decir, cuando a ti te dicen que tú tienes que firmar algo, como que tú estás aceptando que estuviste, no sé, incurso en algo que se supone es ilegal, es contra el gobierno, y simplemente te empiezan a manipular. ¿Qué hace en este caso una persona normal, y digo normal, que simplemente era un chico que salió en resistencia a manifestar? ¿Qué hacer en este caso si tenemos un familiar? Nosotros estamos de guardia los 365 días del año, las 24 horas del día. Pueden contactarnos inmediatamente. Nuestro número central es el 0414-269-4287. Lo repito, 0414-269-4287. O a través también de nuestra página web www.foropenal.com. Estamos a la orden igual las 24 horas del día disponibles. Nosotros recibimos normalmente, este número además tiene alcance nacional porque tenemos abogados en todo el país. Ahora sí, nos faltaba, al año pasado nos faltaban 1 o 2 estados, pero ahorita estamos completamente cubiertos y estamos plenamente a la orden, como les decía, las 24 horas del día, los 365 días del año para atender estas situaciones. Vamos a hacer un corte de la emisora y te dejo otra pregunta al aire. ¿Cómo es eso de que tienen que tener fiadores? ¿En qué consiste tener fiadores cuando eres un preso, en este caso político o por pensar diferente? Ya regresamos con Gonzalo Imiot del Foro Penal. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente Está disfrutando de Baruta minuto a minuto. Continuamos
Continuamos con Baruta Minuto a Minuto. Estamos totalmente en vivo cuando son las 11:35. Pueden comunicarse con la cabina 264-1494, 264-1619 y estamos conversando con Gonzalo Iñot. Él es fundador del Foro Penal. Bueno, cuando fuimos al corte, una pregunta. ¿Qué hace cuando uno, pues, venezolano, tiene familiares, hijos, amigos y que lamentablemente son detenidos de una manera, pues, arbitraria? Hablábamos de esa figura del fiador. ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste? Bueno, mira, la figura del fiador es una especie como de garante de que la persona que resulta detenida puede estar en libertad y no se va a evadir del proceso, no se va a escapar. No se va a escapar del país. Es importante entender que el fiador no es una persona que tiene que poner plata. ¿Okay? Cada vez que uno dice, no, el señor le dio libertad bajo fianza, claro, la gente tiene como esa idea de que hay que poner plata, ¿no? Eso no es así. El fiador es una persona que tiene que cumplir una serie de requisitos personales, tiene que ganar un determinado sueldo, tiene que tener un trabajo estable, tiene que residir en una determinada zona, etcétera, que se presenta ante el tribunal a decir, bueno, yo respondo por este muchacho. Yo respondo por este muchacho y yo garantizo que este muchacho va a estar presente en los actos que el tribunal necesite que esté presente, etcétera, ¿no? Tan es así que es simplemente una formalidad, una garantía que en realidad no pasa nada. Si el muchacho, por ejemplo, se evade y el fiador pues no puede dar la cara por él, en realidad no pasa nada, ¿no? Pero es un requisito engorroso, un requisito fastidioso que en las protestas recientes empezó a ser utilizado por los tribunales como una especie de castiguito, lo llamaba yo, ¿no? Un castiguito, ¿por qué? Porque se buscaba de alguna manera que a la persona se le diera así la libertad, pero que permaneciera mientras se tramitaba esa libertad. Mientras se tramita esa libertad, un mes y medio y hasta 2 meses, llegaron a tener algunos muchachos detenidos tramitando los fiadores. Y de una otra manera sí tienes que tratar de mantener a ese muchacho a salvo y sí se maneja cuotas de poder donde tienes que pagar incluso para que no los golpeen. Es muy difícil eso para los familiares. Que la comida les llegue, por lo menos, lo ínfimo que para mantenerse allí. Sí, bueno, ya esa parte sí, nosotros no nos encargamos de esas cosas, ya eso se ocupan sus familiares, pero sí es muy difícil, sobre todo es muy difícil porque en muchos casos, no en la totalidad, pero sí en muchos casos los muchachos que están detenidos no son de Caracas o no son de Aragua. Están entonces detenidos en zonas que no son sus sitios de residencia, entonces los padres tienen que trasladarse kilómetros y kilómetros para llevarles la comida. Les cambia la vida totalmente. Sí, les cambia la vida la persona que está pues detenida como al grupo familiar. Así es. Gonzalo, ahora tenemos que hablar, porque no podemos obviar a madres, familias enteras que lamentablemente no es que tienen preso, en este caso el muchacho, sino que tienen muertos o asesinados en este caso, a jóvenes, como bien les decían, jóvenes de la resistencia, jóvenes de franela, donde lamentablemente tenemos una cifra extraoficial de unos casi 50 extraoficial. ¿Cuántos manejan ustedes como Foro Penal? Mira, nosotros manejamos en realidad 136 fallecidos en el contexto de las protestas recientes, particularmente las del año 2017. ¿Okay? Ahora bien, esto siempre hay que manejarla con pinzas. ¿Por qué? Porque cuando tú oyes, por ejemplo, las cifras que se divulgan desde el punto de vista mediático, o incluso las cifras que a veces salen de operadores políticos o las que han salido de la misma fiscalía, y tú revisas los datos de esas cifras, tú te das cuenta de que allí hay ciertamente personas fallecidas por actos o eventos relacionados con las protestas, pero no personas fallecidas por actos de represión, que es lo que verdaderamente constituye. Sí, es diferente porque eso es lo que constituye una violación de los derechos humanos. Por ejemplo, todo fallecimiento, toda muerte es lamentable, pero desde el punto de vista estrictamente legal, los muchachos que murieron en el Valle, electrocutados, mientras estaban saqueando una panadería, no representan desde el punto de vista legal, no representa eso una muerte causada por una violación de derechos humanos, como puede haber sido la muerte de aquellos muchachos que murieron a manos de la Guardia Nacional o de los colectivos. ¿Me explico? Entonces, desde el punto de vista de lo que son muertes por violaciones a derechos humanos, nosotros tenemos registradas 102. Porque cuando revisas las demás te das cuenta de que hay
Por ejemplo, estos 13 muchachos que fallecieron en el Valle electrocutados mientras estaban saqueando una panadería. Tenemos gente que murió pero por accidentes de tránsito relacionados con las barricadas. Es decir, por actos que no tienen que ver en puridad de conceptos con una violación a los derechos humanos. Por ejemplo, en Tabanete tuvimos lamentablemente un arrollamiento terrible de una persona que venía caminando porque estaba pues trancada en este caso en la autopista de Santa Fe y fue arrollado por una persona molesta. Eso está relacionado con la protesta, pero no es una violación. Y no entra dentro de la estadística. No entra dentro de la estadística de violaciones a los derechos humanos. Sí de los fallecimientos relacionados con la protesta, pero no es una violación a los derechos humanos, es un accidente, ¿no? En todo caso un homicidio culposo que se puede haber materializado ahí. Pero no es una violación a los derechos humanos porque no es el funcionario del Estado por motivos políticos asesinándote, no, es una cosa que no tiene relación con eso. Bueno, mira, aquí ya tengo aproximadamente, como te decía, me quedé un poco más corta porque se estaba tratando de actualizar siempre, 157 personas, en este caso fallecidas por el tema de las protestas desde el mes de abril. Hay que revisar esos números, y eso es por lo que te digo, no todos tienen que ver con situaciones que representen violación a los derechos humanos, que es lo que desde el punto de vista internacional calificaría así como crimen de lesa humanidad. Ahora, importante, y siempre lo resalto, que no sean una cifra, sino que sean los nombres. Sí, y es importante porque son venezolanos que no regresaron a su casa ni regresarán jamás. Entonces tenemos a un Carlos José Moreno, tenemos a una Paola Andreina, tenemos a un Merly Fernández, tenemos a un Neomar, gente como que muy emblemática que de una u otra manera, pues, hoy ya son simplemente una estadística en Venezuela y de verdad que es triste. Sí, y para nosotros en el Foro Penal venezolano es fundamental que la gente entienda que detrás de cada número hay una tragedia, hay una familia. Tenemos menores de edad que ni siquiera están identificados dentro de la lista, pero que son parte lamentable de esta cifra terrible. Miguel Ángel Bravo Ramírez, Lleno Jesús Leva, y siempre escuchamos a Neomar, siempre escuchamos a estas personas que han sido íconos, pero hay una cantidad de muchachos que son nombres y son personas. Bueno, fíjate que eso que tú planteas es importante. ¿Por qué? Porque a veces a mí me hacen una pregunta que es como antipática, ¿no? Bueno, ¿cuál es el preso político más relevante? Es que todos son iguales. Todos son importantes. Todos son iguales. Hay unos que tienen más capacidad mediática que otros, evidentemente, y otros que tienen por su particular personalidad o por lo que representan desde el punto de vista. O de manera terrible, como lamentablemente pues fue. Más exposición, pero para nosotros todos y cada uno de los presos son iguales y todos merecen exactamente el mismo trato. Y lo mismo pasa con los asesinados y con los torturados, ¿no? Es otra cifra, los torturados. Sí, hay muchos casos. Que quedan padeciendo para toda la vida. Sí, de tortura. Sí, esto está. Y fíjate, sí. Fíjate que tan es así que la tortura existe, que la misma fiscal general de la República lo está denunciando. Lo que llama la atención es porque no lo hizo antes, ¿no? Siempre eso nos preguntamos. ¿Y por qué no persiguió a quienes habían torturado? Que estaban ampliamente identificados. Pero bueno, tan es así que la tortura existe, y no solamente en el contexto de las detenciones por motivos políticos. La gente que nos está escuchando probablemente conoce de casos en los que en estas OLP, en estas famosas operaciones de liberación del pueblo, se han producido casos gravísimos de tortura. Y ahí estamos conversando con otras ONG estos temas, y aparentemente hay más de 6.000 casos de ejecuciones extrajudiciales. Es decir, de penas de muerte aplicadas de manera informal. Y sin respuesta a los familiares. Entonces, tú me preguntabas al principio, ¿cómo están los derechos humanos en el país? Nunca habíamos tenido una crisis de derechos humanos como la que tenemos ahorita. Bueno, tenemos ahora que abrir en este caso la mensajería para ver qué le pregunta a Gonzalo Mior del Foro Penal. Hoy nuestro invitado. Está escribiendo Verónica, un invitado de lujo, acá escuchándolo atentamente desde La Tabona. Ah, qué bueno. Emily le escribe: hola, realmente ¿qué se puede hacer con este gobierno? La serie de sanciones llamados de otras naciones en cuanto al continuo y cada día mayor violación de los derechos humanos. Manolo y la señora, de estos 5.000 y pico que usted nombra, ¿cuántos han podido liberar ustedes? ¿Qué realmente pararía de estas constantes violaciones a los derechos humanos ciudadanos desde la Trinidad? Alberto nos escribe: y gracias por su enorme y excelente labor, doctor. Blanca: las violaciones a los derechos humanos en Venezuela como consecuencia de los actos represivos por parte del Estado venezolano
Abarca desde asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, hasta el cierre y censura de medios de comunicación perpetrados como un padrón sistemático contra quienes son considerados en el Ejecutivo como opositor a su línea de gobierno. ¿Qué esperar? Esto es muy decepcionante cada día, estamos peor, doctor. ¿Qué opina? Vamos entonces a responder qué hacer y cuántos se han liberado. O sea, bueno, mira, si tú tomas en cuenta que desde enero de 2014, hasta este momento se ha detenido a más de 11.000 personas y te das cuenta de que solo de esas personas detenidas nos quedan un poco más de 400, tú te das cuenta de que el trabajo sí ha rendido sus frutos, ¿no? Porque en otro contexto, si no se supiera quiénes son esos presos, si no se denunciara en qué contexto fueron detenidos, quizás el gobierno todavía los tuviera recluidos, ¿no? En ese sentido yo creo que la campaña de difusión de la información ha sido muy exitosa, ¿no? ¿Por qué? Porque como estos no son casos jurídicos, porque los jurídicos tienen poco peso, es decir, los jurídicos hay que elaborarlos muy bien para tener el sustento y base ante la comunidad internacional, pero aquí en los tribunales de aquí lamentablemente las reglas jurídicas no tienen mayor peso. Aquí de lo que se trata es de elaborar un caso y de manejar el caso de manera en la que le subas el costo político al gobierno de mantener presa a la gente. Y eso se ha logrado. Y fíjate, se han producido, te voy a sacar este número a la persona que nos preguntó esto. Hace aproximadamente 2 meses teníamos 676 presos políticos. Hoy tenemos 419, lo cual significa una disminución importante. Una diferencia. Es una disminución importante. Y tú me preguntarás, bueno, ¿y por qué se ha dado esa liberación? Ojo, con liberaciones chucutas, como decíamos antes, liberaciones bajo cautelares, pero no importa, por lo menos la gente, se ha logrado que un grupo importante de gente esté en su casa. ¿Y por qué ha sido eso? Por la presión que se ha podido hacer, por elevarle el costo político al gobierno, no solo a nivel interno, sino eso es lo que puedo decir. A nivel internacional realmente ha funcionado esa resistencia que vimos de una manera multitudinaria. Fíjate que te estoy poniendo los números sobre la mesa. Si esa presión internacional no hubiese estado, no los 676, sino el acumulado de 1.200 presos políticos que venimos arrastrando hace 3 años. Estaríamos en la calle. Estaríamos en la calle. O sea, que la calle funciona, Gonzalo, es una manera de protesta también permisada. Fíjate que estas liberaciones recientes empezaron a darse cuando la OEA, a través de Almagro, empezó a certificar las cifras de presos políticos que le daba el Foro Penal Venezolano. Cuando la OEA empezó a decir, en Venezuela sí hay presos políticos y las cifras me las está dando una organización de allá que maneja directamente el tema, vino el Parlamento Europeo y le dijo, Magro, pasó esa lista que yo lo voy a certificar también. Y entonces hubo desde el hemisferio, desde América y desde Europa, empezó una presión durísima que está llevando a que el gobierno suelte personas poco a poco, a cuentagotas, quizás no de la manera que uno quisiera, sí, pero las está soltando. Y eso es exclusivamente mérito de la gente en la calle, la gente ejerciendo presión y de la presión que ha ejercido la comunidad internacional sobre este tema. ¿Cuántos abogados aproximadamente prestan colaboración y que por donde tengo entendido que es totalmente gratuito, casi que un apostolado de parte de ustedes para ayudar en este caso de Venezuela? Mira, el Foro Penal Venezolano está compuesto por aproximadamente unos 200 abogados voluntarios y colaboradores eventuales a nivel nacional. Como te decía, tenemos abogados en todo el país y además tenemos una red muy amplia de lo que nosotros llamamos defensores activos, que son activistas de derechos humanos no abogados, que también están en todo el país y ya son más de 3.200. Estas son las personas que ayudan a los familiares a ubicar a sus hijos detenidos. Tenemos a Miguel Méndez, de hecho, acá. Miguel, sí. Excelente. Esas son las personas que se ocupan de estas cosas, ¿no? Y nuestro trabajo es completamente gratuito. La gente dice, bueno, entonces ¿a qué viven? Bueno, viven de todo lo que es privado. De lo que es privado. Si nosotros creamos, y esto lo creamos en 2002-2003. A Romero también lo tuvimos acá. De defensores activos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros sencillamente somos un grupo de abogados que le aportan a la organización sus horas de trabajo. Eso es lo que hace uno. Entonces uno tiene su práctica privada, sus casitos privados, que no tienen nada que ver con violaciones de derechos humanos, y de su semana, de su día, de su mes, uno dice, bueno, yo puedo aportarle al Foro Penal
10 horas, 15 horas, 20 horas de trabajo. Y así nos manejamos. Fíjate que tan es así, y esto a los chavistas y a Diosdado Cabello en particular le da mucha rabia, el Foro Penal venezolano no tiene en cuenta. No tienen cuenta, no recibe dinero, es más, a veces han hecho que si... Pero tienen una cuenta importante que es Dios que los está viendo. Ah, bueno, eso sí. Y lo gratifican. Bueno, eso va a tener intereses. Pero fíjate que incluso a veces la gente sale diciendo, no, la gente del Foro Penal está pidiendo, está dando esta cuenta para que den medicinas al preso. El Foro Penal no hace eso es falso. Correcto. Nunca pedimos... Eso es muy importante que lo aclaren para todos los oyentes en este momento. Nunca pedimos dinero y ojo, y también ha pasado, porque en este país hay buenos y hay malos también, que a veces se le acerca a una persona, una señora que tiene su hijo detenido y dice, no, yo soy del Foro Penal. No, si yo le atiendo gratuitamente. Entonces luego después lo viene y se le dice, mira, pero me debe 50.000 olivas. Pescando en río revuelto. Sí, y la señora dice, ay, el del Foro Penal me está cobrando. Dice, no señora, ese no es del Foro Penal, la engañó. Hay gente que nos engaña. Nosotros nos ha tocado lamentablemente tener que decir públicamente que ciertos colegas no son de nuestra organización porque se dedican... Bueno, es importante mantener la limpieza, ¿verdad? Y sobre todo el respeto por todo lo que ustedes están haciendo. Nuestros servicios son gratuitos, 100% gratuitos. Y si alguien que nos está escuchando ahorita alguna vez recibió de algún abogado que dice ser del Foro Penal alguna solicitud de dinero, pues que me lo diga, que nos lo notifique a nuestra página web y nosotros inmediatamente tomamos los correctivos correspondientes. Ustedes fueron galardonados hace poco por un premio, me gustaría que nos hablaras de eso, Alfredo Romero. Sí, nosotros, bueno, el Foro Penal ha recibido varios reconocimientos, fuimos por ejemplo galardonados con el premio de activistas de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el máximo galardón que hay. También le debe doler a Diosdado. También le duele mucho. El máximo galardón en derechos humanos que se concede en Estados Unidos es ese que es del gobierno. Hemos sido nominados 2 veces al Nobel de la Paz. No hemos ganado, pero... y Alfredo acaba de ganar ahorita el premio Kennedy de activismo de derechos humanos, que es otro de los premios más importantes, uno de los premios también más importantes en Estados Unidos en materia de derechos humanos. Bueno, la alcaldía mayor alguna vez nos galardonó como ciudadanos ejemplares, etc. Pero fíjate, a nosotros siempre que nos hablan de los premios, nosotros, y yo no sé si ustedes siguen... Es más compromiso, a eso me refiero. Es más compromiso, pero es que el verdadero premio de nosotros está en la cara, la liberación de los muchachos. Es lo que te dicen las personas cuando por fin... Es que esa muchacha debe ponerle hay una foto de este doctor en una madrugada, wow, o sea, de verdad que cuando la vimos en la madrugada... Sí, bueno, este es el premio. Como madre, de verdad que... es admirable el trabajo que ustedes hacen. Aquí los están felicitando desde Cagua, excelente labor la realizada por ustedes en el Foro Penal. Javier los felicita, excelente entrevista. ¿Qué pasó con el concejal? El concejal está trabajando para ustedes, para todos los maruteños, por eso no está ubicado. Yo quiero hacer una pregunta al final, para finalizar y cambiar un poco el tema. ¿Nos podrías dar su opinión sobre las elecciones regionales de este próximo octubre? ¿Cuál es su postura? Sí, bueno, yo soy de la tesis de que el que es verdadero demócrata no puede renunciar a las armas de los verdaderos demócratas en ningún caso para tratar de lograr los cambios sociales y políticos que quiere lograr. Aun cuando las condiciones sean adversas, aun cuando haya ventajismo y haya obstáculos y abusos dispuestos por el poder, para que tú renuncies voluntariamente, porque esa es la intención de todo esto, que tú renuncies voluntariamente a ese espacio tuyo de ciudadanía. Yo creo que uno tiene que guapear, uno tiene que salirle al paso a la desesperanza, salirle al paso a los obstáculos y tiene que defender ese breve espacio de ciudadanía que se puede ejercer a través del voto contra viento y marea, así te hagan acudir a el más recóndito de los lugares del país para votar. Es verdad, sí, que el liderazgo político ha dejado algunas lagunas recientes en algunas manifestaciones sobre qué es lo que se debería seguir haciendo, qué es lo que no se debería seguir haciendo. Es verdad que podemos reclamarle a algunos de nuestros líderes políticos algunas inconsistencias, pero ni siquiera eso puede hacerte renunciar a ese atributo de tu ciudadanía, que es la posibilidad que tienes a través del voto de expresarte. Entonces, por mi parte,
aunque entiendo que puede haber mucha desesperanza, aunque entiendo que puede haber mucha molestia, doctor, molestia. Con algún sector del liderazgo político, porque no se cumplió lo del 16. A la ciudadanía a respetarse a sí misma, recuperando y protegiendo ese espacio que es suyo de soberanía, que es el del voto. Entiendo que es incómodo, entiendo que a veces incluso nos va a tocar votar en algunas partes del país tapándonos la nariz porque no nos gusta la persona con la que vamos a votar, pero tenemos que entender que el enemigo no está ahí en realidad, el enemigo está en otro lado y es contra ese otro enemigo que es el de la desesperanza contra el que hay que luchar. Bueno, señores, este fue Gonzalo Ñot, fundador del Foro Penal y por supuesto venezolano ejemplar que se queda en Venezuela y sigue luchando porque cree enormemente en que esto va a cambiar. Tenemos diferentes escenarios, todos en libertad, en democracia y cada quien pues que haga lo propio. Amén. Estamos esperando la reunión y manifestación por parte de la MUD en relación a los cambios de centros electorales que nos informaron a última hora ayer en la noche. De verdad que el pueblo y sobre todo el estado Miranda, el municipio de Baruta, que nos cambiaron muchos centros, estamos realmente con expectativas, estamos esperando esa reunión, la posición, vamos a ver qué dice el CNE primero y la posición de la MUD, con mucha controversia. Yo pienso que a estas alturas, con los cuadernos ya formados, impresos, o sea, me parece que es una burla por parte del CNE, y de verdad que hay que... Yo creo que me huele a calle, Rina. ¿A ti no te huele a calle? A mí siempre me ha olido a calle, siempre me ha gustado la calle. A mí me huele a calle, realmente. Bueno, nos esperamos mucho. Vayan a votar. Algo operativo especial acá en Radio Sintonía, donde estaremos, pues, muchos de las anclas hablando de todo lo que acontece en los centros electorales y en la posición pues que vamos a tener allí. 11:57. Gracias, Gonzalo, por haber estado con nosotros. Nos toca pues despedir. Estuvimos bajo la presidencia de la doctora Ana Mireya Obregón, en la producción general de la emisora Tocaterra, en la magia de los controles el Mago Martínez, que está fajadito hoy, trabajando, por supuesto, Charo Pérez en la conducción y la asistencia de producción, esta servidora Reina Hernández, el consejero Héctor Urgel trabajando para Baruta. La cita, por supuesto, el domingo y por supuesto el próximo miércoles con tu programa Baruta Minuto a Minuto. Si les quiere, y libertad y muchísima fuerza en Venezuela. Chao, asistan el domingo a votar. Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue ya. Porque iban a perseguir a la policía. Hoy de conciencia mejor se esconde con la paciencia. Por ningún lado se encuentran rastros de valentía. Quienes la vieron dicen que estaba pálida y fría. Se daba cuenta que estaba sola y sin compañía. Y cada vez se asomaba el rostro, se le reía. Por eso cuídate de las espinas, no te distraigas cuando caminas. Es para cuidarte, yo solo tengo esta vida mía. Por eso cuídate de las espinas, no te distraigas cuando caminas. Es para cuidarte, yo solo tengo esta vida mía. Hay tantos niños sin malhechores que me dicen que no importa el credo, raza o colores, que las juegas y andan diciendo lo que piensas. Al hombre bueno le ponen precio a la cabeza. No te
esos son los peores.